En un video anterior les expliqué cómo subdividir los compases simples. Recuerda que los compases simples son aquellos que podemos dividir cada tiempo en dos partes iguales. En ese video te explicaba que para subdividir un compás simple tienes que multiplicar por 2 el valor del metrónomo de la partitura y reducir a la mitad el valor de la nota. Es decir, si tenías una partitura, ejemplo, a 60, tienes que llevarla a 120 al metrónomo. Y si estás leyendo negras, esas negras se transforman en blancas. Entonces realmente te invito a que veas ese video si quieres aprender a subdividir compases simples. Podemos también subdividir los compases compuestos, y esta es la técnica de la cual te voy a hablar en este video, la cual es muy importante para tocar los ritmos con precisión. Entonces también requiere una operación matemática. Sin embargo, antes de llegar allí, vamos a recapitular un poco sobre los compases compuestos. Tenemos, por ejemplo, el compás de 6x8, cual es un compás de 2 tiempos, que puedo medir, por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 2. Tenemos el compás de 9x8, cual es un compás de 3 tiempos, que puedo medir 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Y tenemos el compás de 12x8, cual es un compás de 4 tiempos, el cual puedo medir, por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para leer y subdividir los compases compuestos? Compases compuestos, recuerda, son aquellos cuyos tiempos los dividimos en 3 partes iguales. Entonces aquí en la pantalla te estoy mostrando un compás sencillo, de 6x8, en el cual la negra con puntillo está a 60. Si yo leo eso, si lo solfeo, sería algo como 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Pero como la idea es hacerlo con precisión, lo voy a hacer con el metrónomo. Entonces coloco el metrónomo en 60 y en 2 tiempos. Si yo quiero subdividir ese compás, leerlo, estar seguro que lo estoy haciendo bien rítmicamente, lo que tengo que hacer es que ese número 60 lo tengo que multiplicar por 3. Esta es la clave de la subdivisión de los compases compuestos. Entonces 60 por 3 equivale a 180, ¿verdad? Coloco mi metrónomo y voy a llevar ese compás a 6 tiempos porque lo estoy llevando a la corchea. Entonces recuerda que cada tiempo del metrónomo va a equivaler a una corchea. En este caso, la negra va a valer 2 tiempos, la blanca 4 tiempos y así sucesivamente. En este caso, una negra con puntillo va a valer 3 tiempos de corchea. Y eso es absolutamente lo mismo que cuando yo solfeaba a 2 tiempos con la negra con puntillo a 60. Entonces de esta manera me aseguro que rítmicamente lo estoy solfeando de la manera correcta. Bueno, esta técnica es útil, por ejemplo, ya cuando comienzas a ver este tipo de compases. Como ves en la pantalla tenemos 2 compases, ¿verdad? Entonces, eso podría ser bastante difícil o retador leerlo a 2 tiempos. Entonces, lo que yo haría es multiplicarlo por 3, quedarían 300 la corchea, y lo toco, lo cual también va a ser bastante retador, pero como es una velocidad muy rápida, yo no comenzaría a esa velocidad. Yo simplemente lo haría mucho más lento al principio, por ejemplo 150, 200, y voy subiendo el metrónomo progresivamente hasta que yo pueda leerlo en 300 y hacer ese solfeo con precisión. Ya una vez que yo me acostumbro a leer ese compás subdividido con precisión, puedo bajar el metrónomo a 100 y leerlo en 2 tiempos y vas a tener precisión rítmica, la cual es bastante importante o fundamental cuando estamos tocando música, ¿verdad? Sobre todo cuando tocamos ciertos estilos o cuando vamos a tocar con otros músicos. Esta técnica también es útil cuando tienes ritmos lentos. Uno de mis compositores favoritos, Mozart, escribió muchas obras, ¿verdad? Y entre sus obras escribió piezas con compases compuestos. Y a veces hay ritmos en esos compases compuestos que escribió Mozart muy complicados, donde realmente es importante saber subdividir, porque no siempre vamos a encontrar corcheas, un silencio de corchea a veces vamos a encontrar fusas, semifusas, ligaduras, síncopas, etc. En este caso,
Mozart escribió una sonata, la K332 en Fa mayor, la cual te estoy mostrando en la pantalla en este momento, pero uno de esos movimientos es a compás compuesto. En este caso, como ves en la pantalla, está 6x8 y hay bastantes semicorcheas, hay silencios, hay diversos tipos de figuras. Tomé un ejemplo, no el más difícil de que haya escrito Mozart en compás compuesto, pero es un ejemplo que ilustra bien porque hay que saber subdividir. En este caso, Mozart escribió, por ejemplo, esa figura en el compás 13 y 14 de ese movimiento, de esa sonata, 96 la niña con puntilla. Entonces, si yo la mido a dos tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, podría ser un poco retador leer eso con precisión. Se podría, porque como te dije, no es lo más difícil, pero si yo quisiese practicar eso, yo simplemente subdividiría las técnicas que te he explicado en este video para asegurarme que lo estoy haciendo bien. Ciertamente 96 por 3 va a ser una cifra bastante alta, pero como te dije, lo hago, comienzo lento y lo voy subiendo progresivamente hasta que yo pueda tocar esa frase a la velocidad que me indica la partitura. Y una vez que me sienta cómodo, lo puedo bajar a los tiempos para que me sea más fácil el conteo, ¿verdad? Y con mucha seguridad el cerebro muy posiblemente me va a ayudar a que esté preciso. Bueno, esa es la idea de la práctica, ¿verdad? De pasar horas, días, meses, años en cuanto a la práctica, pero al final y al cabo es el objetivo de estas técnicas, ayudarte a que toques esos ritmos con precisión. Entonces, como te mencioné, es importante no solo para tu interpretación como músico de tu instrumento, sino que cuando vas a tocar con otros músicos y te piden que tú tengas precisión, pues estés preparado o preparada para tocar correctamente junto a esos otros músicos. Entonces esta técnica te va a ayudar a que tú domines los ritmos y a que los toques con precisión. Si te gustó este video, ya sabes que lo puedes compartir con otro músico que pienses que le puede ser útil. También te puedes suscribir a mi canal y darle me gusta. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Chao.